Yo quiero hablarles de un tema que por lo menos para mí es muy especial y quiero compartir con ustedes acerca de él y de la pertinencia que tiene para este momento actual de la iglesia en general, pero también de esta iglesia particularmente. Voy a pedirles que miren conmigo en el libro de los Hechos, capítulo 3. Hechos, capítulo 3. Capítulo 3, los versículos del 1 hasta el 2, hasta el 10. ¿Listo? Hechos capítulo 3, versículos 1 al 10. Allí encontramos una de esas historias fascinantes que hallamos en toda la Biblia, ¿verdad? Por doquiera en toda la Biblia. Y aquí dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, que era la de la oración. Había un hombre cojo de nacimiento que era llevado y dejado cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le dieran limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él lo miró atento, esperando recibir de ellos algo. Pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces lo tomó por la mano derecha y lo levantó. Al instante se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y lo reconocían que era él el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Fascinante historia, ¿sí o no? Fascinante historia. Vamos a orar. Dios bueno, esta mañana venimos ante tu palabra y sabemos que hoy tienes también algo para decir a nuestros corazones, a nuestras vidas, y para decirle hasta tu iglesia. Y esta historia que estamos considerando, que acabamos de leer, es una historia que a través de la historia y a través de todo lo largo y ancho del mundo ha sido escuchada y ha retumbado una y otra vez. Y no en vano, Señor Dios, esta narración viene a nosotros hoy. Háblanos a través de ella. Ministra a esta iglesia, a nuestras vidas. Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús, que tu palabra haga en nosotros lo que tú quieres y que no vuelva a ti vacía. En tus manos estamos, Señor. Amén y amén. Yo quiero hablarle esta mañana, a la luz de esta historia, de esta narración, sobre el tema, una descripción narrativa del cristianismo. Una descripción narrativa del cristianismo. Una descripción es algo que mediante figuras, palabras, explicaciones,
nos ayuda a hacernos a una idea concreta con respecto a algo o con respecto a alguien. Nos comunica una serie de factores, de rasgos, de características que nos van ayudando a crearnos una imagen de aquello que nos está siendo explicado. Y Lucas nos está haciendo aquí una descripción a través de esta narrativa del cristianismo. Pero al mismo tiempo Lucas también, en esa descripción, en este relato, nos muestra lo que hace falta, o lo que quizás a nosotros nos hace falta para que nuestra propia narrativa sea diferente y tenga sentido y tenga significado. Este relato de Lucas en esta parte de Hechos es ilustrativo de eso, de lo que es el cristianismo, pero sobre todo de lo que es la influencia del cristianismo y de lo que ha sido la influencia del cristianismo en el mundo. El cristianismo influye no solo a nivel global, no solo ha influido en el sentido histórico, el cristianismo influye también a través de quien quiera que sea, en una familia, en la vida de otra persona, en los compañeros de trabajo, en un vecindario, en una ciudad, donde quiera. El cristianismo puede influir. En los inicios del cristianismo, cuando comenzó a extenderse, el cristianismo era mal visto por el mundo gentil, por el mundo que no era judío y que tampoco conocían a Dios, o por el mundo pagano, si lo llamamos de esa forma. Entonces, ese mundo gentil, pagano, veía el cristianismo como algo nocivo, amenazante, y eso, aparte de lo confuso que el cristianismo estaba siendo percibido, debido a las tantas versiones que había de la vida de Jesús. Así como había versiones de la vida de Jesús, así había cristianismos, y así percibían los no creyentes, percibían el cristianismo. ¿Por qué estos dicen de Jesús una cosa? ¿Por qué estos dicen otra? ¿Por qué aquellos de más allá dicen otra? Entonces había una confusión impresionante. Por eso Lucas se tomó el trabajo de escribir su evangelio. Por eso en el capítulo 1 de Lucas él dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio la vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido a mí, decía Lucas, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas dirige su obra literaria a alguien llamado Teófilo, que no se menciona sino ahí, y también en el primer versículo del libro de los Hechos. No se menciona sino ahí. Teófilo probablemente era un oficial romano de alto rango, era un gentil, no era judío, pero quizás era alguien que se había hecho cristiano, había encontrado o había escuchado el mensaje del evangelio y había conocido acerca de Jesús, pero necesitaba entender qué era realmente el cristianismo. Así que Lucas parece decirle a Teófilo: mira, yo voy a escribirte, después de haber investigado muchas cosas con respecto a Jesús, voy a escribirte lo que realmente, voy a describirte mejor lo que realmente es el cristianismo, para que no te dejes engañar por todas las versiones del cristianismo, según hay opiniones y en alguna manera formas de ver a Jesús por todas partes, para que tú conozcas
la verdad. Teófilo necesitaba entender y quería entender qué era realmente el cristianismo. Esta historia es una narrativa. Ustedes preguntarán, pero ¿por qué narrativa? ¿Qué tiene de especial? Pues sí tiene mucho de especial. Esta historia es una narrativa. O sea, es una historia que dice algo. Es una historia que tiene un mensaje. Es una historia que en sí misma tiene algo que decir y tiene algo que debe ser oído y entendido por cualquier persona, por cualquier sociedad, por cualquier cultura y aún por cualquier iglesia. Lucas utiliza esta historia porque quiere que Teófilo entienda lo que es el cristianismo. Si nosotros estuviéramos en el lugar de Lucas, si usted estuviera en el lugar de Lucas, ¿qué haría usted? ¿Cómo viviría usted? ¿Cómo testificaría usted? ¿Qué palabras usted utilizaría? ¿Qué haría para que alguien entendiera a través suyo lo que es el cristianismo? ¿Qué haría usted? Por eso Lucas habla de hechos. Refiere hechos, refiere acciones. Por eso Lucas escribió el libro de los Hechos, que es el que estamos citando esta mañana, porque los hechos son más que las palabras. En realidad, partiendo de esta descripción que Lucas hace, podríamos comenzar a decir que el cristianismo es hechos, el cristianismo es acciones. Amén, hermanos. El cristianismo es acciones. En el capítulo 5 de Mateo, en el versículo 16, miren lo que dice el evangelista. Capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así alumbre vuestra luz. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras. Y por medio de vuestras buenas obras, esto entre paréntesis es algo que yo añado allí, pero a través de vuestras buenas obras, ellos glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este relato me parece que nos da una descripción narrativa entonces de lo que es el cristianismo. O sea, el cristianismo tiene algo que decir al mundo, algo que es de trascendental importancia. El cristianismo representado en cada uno de nosotros tiene su propia narrativa. Y a veces al mirar las vidas de muchas personas en las iglesias, parece que todavía persiste la misma confusión en la que estaba Teófilo. Bueno, según este hermano, según este otro, según esta congregación, según esta iglesia, entonces, ¿qué es en realidad el verdadero cristianismo? Yo creo que toda persona, toda sociedad, toda cultura y aún toda iglesia tiene su propia narrativa. Es decir, narrativa es lo que siempre estamos contando, es lo que estamos diciendo, es de lo que siempre estamos hablando, ya sea a través de nuestras palabras, verbalmente, o a través de nuestros hechos, o a través de nuestra inactividad, o a través de nuestras actitudes, o a través de nuestra superficialidad. Estamos comunicando, estamos diciendo, estamos dando una narrativa que nuestro entorno está percibiendo y está tratando de hacerse a la idea de que, bueno, según toda esta gente que dice ser cristiana, ¿en qué consiste realmente el cristianismo?
En el caso de la sociedad que está en el contexto de esta historia de Lucas, en Hechos 3, en el caso de esta sociedad había una narrativa que Lucas percibe muy bien. Y esa narrativa era muy particular. Y nosotros podríamos formularla de esta manera. Hay gente religiosa que va a los templos. Hay gente religiosa que el domingo en la mañana se arreglan muy bien y vienen al templo para el culto. Pero al margen de esa gente que viene al templo, que entra y sale del templo, hay una serie de personas, hay gente que está en una gran necesidad, en una necesidad espiritual, moral o material, pero esa gente es invisible, son invisibles, así que no los vemos porque no nos importan y nadie puede hacer nada para cambiar eso o para cambiar la vida de esas personas. Esa era la narrativa de esta sociedad que Lucas dice entraba al templo de manera tradicional, de manera cumplida. Cada vez que había tiempo de oración o tiempo de culto especial, la gente llegaba al templo y entraban y salían, pero siempre la misma problemática social representada en aquel hombre cojo tirado a la puerta del templo permanecía igual, no cambiaba. Así que Lucas nos da a entender que a esa narrativa le faltaba algo. Esa era una narrativa incompleta, le faltaba algo. Entonces, algo que le faltaba, o eso que le faltaba, era lo que habría de darle un verdadero sentido y significado a esa narrativa. Así que Lucas nos describe aquí cómo, de una manera inesperada, Dios irrumpe en esa narrativa. Irrumpe en esa manera de hablar, de pensar, de ver la vida, de ignorar la verdadera problemática en nuestro entorno. Dios irrumpe en esa narrativa y al hacerlo, entonces Dios cambia la perspectiva de esa narrativa. Esto nos demuestra que a la narrativa nuestra, a la narrativa de nuestra vida, a la narrativa que está comunicando tu vida, o a la narrativa de tu familia, o a la narrativa del mundo, le hace falta una franca intervención de Dios. Pero Dios no intervendrá si no se le da lugar. Sin embargo, cuando Dios interviene, las cosas cambian y la narrativa cambia. En el Salmo 34, nosotros nos encontramos con una descripción que el salmista hace de sus propios problemas, de su propia vida. En el versículo 2, él manifiesta una gran alegría. Salmo 34, 2. Él manifiesta una gran alegría, pero uno se pregunta, ¿por qué está tan feliz? ¿Y por qué está convocando a otros para compartir su felicidad el salmista? La respuesta está en el versículo 4. Porque él dice, yo busqué a Jehová y Dios me oyó y me libró de todos mis temores. Yo también era una persona que vivía lleno de miedos.
de incertidumbres. Mi vida era espiritualmente superficial. Yo no le veía sentido ni propósito. Mi narrativa era: esto no tiene sentido. Yo no puedo hacer más de lo que puedo hacer. Yo no puedo dar más de lo que puedo dar. Yo no quiero ir más allá de hasta donde he llegado. Yo simplemente quiero conformarme donde estoy. Pero el salmista un día llegó a sentirse inconforme con eso, y entonces él buscó a Dios. Y él dice: y él me oyó y me libró de todos mis temores. Por eso su narrativa era: en Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. Amén, hermanos. Por tanto, el cristianismo tiene lo que le hace falta a nuestra narrativa. Por una parte, esto podemos afirmarlo diciendo que el cristianismo trae el reino de Dios a la vida. El cristianismo trae el reino de Dios a la vida. Yo quiero subrayar esto: el cristianismo trae el reino de Dios a la vida. Miren el encuentro de Pedro con aquel hombre cojo. Y como Pedro dice aquí, Lucas, al escuchar lo que el cojo les pedía, él lo miró atentamente y le dijo: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Miren bien. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Luego de que Pedro y Juan, junto con los otros discípulos tiempo atrás, habían entendido que el reino de Dios no era político ni terrenal, porque los reinos políticos, los reinos terrenales, producen narrativas de dolor. ¿Por qué se queja tanto la gente? ¿Por qué protesta tanto la gente? ¿Por qué hay grandes manifestaciones y movimientos en contra de este, de aquel o de aquel otro gobierno? Las estructuras políticas terrenales producen narrativas de dolor, producen narrativas de miseria, de frustración, de violencia, de injusticia, de desplazamientos, de desapariciones. Eso es lo que producen, esa es la narrativa de las estructuras políticas y terrenales. Y cuando los discípulos de Jesús entendieron que hacia allá era donde ellos iban y renunciaron a esa perspectiva y se dieron cuenta de que el reino de Dios es espiritual, entonces su propio discurso, su propia narrativa cambió, lo mismo que cambió su quehacer. A la luz de este suceso, para Pedro y Juan, el reino de Dios consiste en los recursos del cielo, en los recursos del cielo puestos a disposición de la necesidad humana. Pedro percibe a Dios, Pedro concibe a Dios como ese Dios soberano, como ese Dios eterno, pero también como ese Padre bueno, proveedor, benevolente, que toma toda su riqueza, las riquezas de su gracia, de su amor, de su misericordia, de toda su provisión, toma todas sus riquezas y las extiende de manera generosa, de manera benevolente a quien quiera recibirlas. El reino de Dios consiste en eso, en los recursos del cielo puestos a disposición de la necesidad humana. Y el reino de Dios tiene también cómo proveer para toda necesidad espiritual, para toda necesidad moral o material, porque todo forma parte de un todo. Y el cojo representa esa necesidad. Y puede ser la necesidad de cualquier persona. Algo como la cojera que sufría este hombre, parece que tenía que ver con sus pies y sus tobillos.
Algo como esa cojera es algo que desequilibra toda la vida. Desequilibra toda la vida. Por eso la narrativa de este hombre era siempre la misma: quejarse de su situación. Todos los días se sentaba en el mismo lugar, en el mismo rincón, en la misma acera. Todos los días decía las mismas palabras. Todos los días resentía su situación difícil. Todos los días quizás renegaba de Dios. Todos los días apelaba a la caridad pública, esperando que alguien lo mantuviera, que alguien lo ayudara. Todos los días se victimizaba. ¡Ay de mí! ¿Qué será de mí? ¡Pobre de mí! Por eso todos los días mantenía su mano extendida. Pero nunca se le ocurrió buscar a Dios o pensar en lo que Dios por su parte le ofrecía. Por eso otros se aprovechaban de él, se aprovechaban de su pobreza, se aprovechaban de su cojera, se aprovechaban de su incapacidad, se aprovechaban de su ignorancia, de su necesidad. Por eso él carecía de carácter para librarse. Este hombre nunca se imaginó que ese día en especial, que parecía ser un día como todos, la gente venía al templo a la hora de la oración y entraban y salían y pasaban por su lado y nadie lo determinaba. Él nunca se imaginó que ese día sería el día de su vida. Nunca imaginó que en la vida de personas como él también pueden suceder cosas extraordinarias. Nunca se imaginó que se encontraría con dos siervos de Dios que pondrían todo el poder de Dios a su disposición sin exigirle un pago, sin exigirle asistir a una determinada iglesia, sin exigirle una ofrenda, sin exigirle una siembra ni un pacto, que ellos por estar llenos del Espíritu no iban a pasar de largo, como sucedió con los dos personajes de la parábola del buen samaritano. Pedro hace ver que todos los recursos del cielo están representados en Jesús. Yo me pregunto, hermanos, si todos los recursos del cielo están a nuestra disposición por medio de Cristo, ¿por qué a veces seguimos viviendo vidas tan pobres, tan infructíferas, tan estancadas? ¿Por qué seguimos aún acurrucados en la acera de la vida, esperando a ver quién nos ayuda? ¿Por qué seguimos en la misma superficialidad? ¿Por qué seguimos viviendo vidas espiritualmente desequilibradas? Pablo decía que en Cristo todas las riquezas de Dios están a nuestra disposición. Él decía: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Y cuántos dicen amén a eso? ¿Sí o no? No escucho muchos amenes. Dice, nos bendijo ¿con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y es de más, dice Pablo, en Cristo tenemos redención por su sangre, tenemos perdón de pecados, según que las riquezas de su gracia. Todas las riquezas de Dios están a nuestra disposición. Y escribiendo a los romanos, Pablo decía: si Dios no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él juntamente todas las cosas? El cristianismo trae el reino de Dios a la vida, pero también el cristianismo está encaminado a dar, no a quitar. Volviendo a nuestra narración en Hechos, allí en la primera parte del versículo 6, Pedro dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Sí o no? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy.
y yo pensaba, qué extrañas suenan hoy estas palabras. ¿Y saben por qué? Porque hoy el Evangelio se ha hecho girar, o el Evangelio se ha establecido en torno al dinero, en torno al poder, o en torno a una determinada religión. Y la respuesta de Pedro dice todo lo contrario. Yo no tengo plata, no tengo oro para darte, pero lo que tengo te doy. El reino de Dios no consiste en plata u oro, sino en lo que tenemos para dar. En lo que tenemos para dar. Pedro fue el instrumento para que la gracia y la misericordia de Dios llegaran a ese hombre. Algo que nadie estaba dispuesto a darle. Nosotros podemos darle todo el dinero que sea al que nos pide en la calle, o al que a veces llega aquí a la iglesia, ayúdenme por favor. Sí, podemos darle todo el dinero que sea, pero eso de nada le sirve si no le damos de la gracia y la misericordia de Dios para que su corazón sea encaminado a encontrar salvación en Cristo Jesús. La iglesia ha sido establecida para dar, no para quitar. Ahora, ¿por qué subrayo esto? Porque cada vez más uno se da cuenta, me doy cuenta, y se sabe de personas que se quejan porque en tal o cual iglesia les quitaron, los engañaron, los sonsacaron y al final terminaron robándoles la fe y la confianza. He visitado personas en hospitales, en clínicas, en estado serio de salud, y siempre escucho la misma narrativa. Yo era de esta iglesia, yo era de esta religión o de aquella otra, pero llegó un momento en que de pronto, después de mucho tiempo, yo comencé a darme cuenta de que no estaba recibiendo nada, de que estaba vacío, profundamente vacío. Asistía a esta iglesia o aquella otra, o pertenecía a esta religión que exigía y exigía y exigía mucho, pero no daba nada, no daba nada. Yo creo que la gente desilusionada es el resultado de aquellos que en alguna forma les han robado algo, y quienes hacen esto son aliados del mal porque están robando. Y Jesús le dijo: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La iglesia es la agencia de Dios donde se administra la gracia de Dios, donde se regala la gracia de Dios, donde se regala la misericordia de Dios. Amén. Pedro decía, cada uno de ustedes, decía su iglesia en su momento, cada uno de ustedes debiera ponerse a pensar en descubrir cuáles son sus dones y usarlos para bendecir a otros conforme a la multiforme gracia de Dios. Yo veo que con la superación de su parálisis o de su cojera, este hombre recuperó todo. Recuperó su vida, recuperó la alegría, el sentido de la vida, recuperó sus habilidades, recuperó su capacidad de trabajo. Y yo pienso también que recuperó su familia, recuperó su hogar, recuperó su lugar en la casa. Es interesante que Pedro, antes que darle dinero, o en lugar de darle dinero, lo instó a levantarse. Tienes que levantarte.
Deja de hacerte la víctima. Deja esa superficialidad. Deja tu desidia. Deja tu desesperanza. Deja tu conformismo. Levántate. Pedro le extendió la mano y le dijo: levántate, levántate. Y anda. Y muévete, porque el poder de Dios, si tú te levantas y confías en Él, el poder de Dios te moverá para que andes. Pedro lo instó a levantarse para que él comenzara a vivir su vida. Pero el punto de partida de todo esto fue la manifestación del poder de Dios en él, la irrupción del poder de Dios en su narrativa. Fue eso lo que le devolvió lo que le había sido quitado. Y una cosa más, el cristianismo, por tanto, trae sanidad y trae bienestar. Aquí los versículos 7 y 8 dice: entonces lo tomó por la mano derecha y lo levantó. Al instante se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando, saltando y alabando a Dios. Cuando se le permite a Dios obrar en las situaciones críticas de nuestra vida, o en las situaciones que nos tienen estancados, atados, inmovilizados, el resultado es que se afirman los pies y los tobillos, y se salta de alegría. Esa es una narrativa diferente. Alguien dirá: pero ¿por qué este está tan feliz? ¿Por qué esta está tan contenta? ¿Por qué este parece ser una persona diferente al que conocí? ¿Por qué ahora veo otro hombre, otra mujer? El mensaje que se comunica es: Dios intervino en esto y las cosas cambiaron. ¿Quién no se siente bien y cómodo cuando sus pies y sus tobillos afirman? Cuando puede caminar sin problema. Y yo creo que eso es figura de una vida equilibrada. Esto demuestra que se puede vivir una vida equilibrada aún en medio de una sociedad desequilibrada. Se puede vivir una vida sana en medio de una comunidad enferma. Y déjenme decir algo más. Entonces el cristianismo transforma. El cristianismo transforma. El cristianismo transforma a las personas, no importa su condición. Lucas termina diciéndonos: todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y lo reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Aquí hay un evidente caso de transformación. Esta es una narración que progresivamente va describiendo una escena, como en cámara lenta. Va describiendo una escena que se transforma de un hombre lisiado, impotente en el piso, de un hombre que siempre tenía el mismo discurso, las mismas palabras, la misma narrativa, la misma mano extendida. Un hombre al que nadie quería ver y al que nadie quería escuchar y mucho menos ayudar. Un hombre que no tenía esperanza, no tenía la más mínima esperanza. Quizás pensaba que estaba condenado a que todo el resto de su vida estaría en esa condición. Sí, pero esa imagen se va transformando lentamente y de pronto se nos presenta un hombre que salta y salta y salta por doquier y salta de alegría. Yo digo que para una sociedad en la que abundan los pordioseros, la gente triste, la gente solitaria, la gente engañada, la gente enferma, la gente disfuncional, los esclavizados por el vicio, para una sociedad que se queja, que ignora a estas personas y que no puede hacer mucho o no quiere hacer lo que pueda por ellos, una persona transformada
y sanada por Dios se convierte en una narrativa impactante, incuestionable. Yo he pensado seriamente, allá afuera quizás el mundo está lleno de hombres y mujeres cojos, con vidas desequilibradas. Pero a veces me sorprendo que quizás los que estamos adentro del templo, los que entramos en el templo, no andemos pidiendo limosna por allá sentados a la orilla de una acera, pero espiritualmente, y no sé hasta dónde moralmente, los que estamos adentro estamos igual que los que están afuera. Porque el cojo siempre llegaba al mismo lugar, siempre mantenía su misma narrativa, su mismo discurso. Y los que entramos al templo siempre llegamos también al mismo lugar. Llegamos a la misma hora, nos vamos a la misma hora, ocupamos el mismo lugar, hacemos las mismas cosas. Y a veces no hacemos nada. Y seguimos comunicando la misma narrativa. Alguien podrá pararse delante de una iglesia como la nuestra o delante de cualquier otra iglesia y se preguntará, pero caramba, yo no veo aquí congruencia. ¿Qué es realmente? Según esta iglesia, según nuestras vidas, se podría preguntar a alguien, ¿qué es realmente el cristianismo? En realidad, esa es la narrativa que el mundo necesita. Una que le haga ver al mundo que nos rodea que Dios sana, que Dios transforma de las maneras más inimaginables. Podríamos nosotros decirle a alguien, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Las personas cambian cuando Dios cambia el corazón. Pero Dios cambia el corazón cuando nosotros le presentamos nuestro corazón tal como es. Y cuando eso pasa, cambia nuestra manera de vivir. Entonces nos convertimos en una narrativa con un mensaje viviente y auténtico. Déjenme terminar. Que el verdadero cristianismo es el de esta iglesia o de cual o tal iglesia, o el de este o aquel líder religioso, o el de esta o aquella teoría teológica. No. El verdadero cristianismo es el de una vida transformada por el poder de Dios. Es el testimonio de una vida que ahora anda y salta, sale de su desequilibrio, de su incapacidad, de su desgano, de su timidez, de sus miedos, de su indiferencia, de su superficialidad. Una vida que se levanta como una narrativa diferente. De tal manera que quien nos observe, alguien que nos observe detenidamente diga, y este era el que era así y así y así, y este era el que no avanzaba, y este era el que no compartía, y este era el que no evangelizaba, y este era el que no crecía espiritualmente, y este era, y la gente nos verá con asombro. Pablo termina diciendo, escribiendo a los Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 2 y 3, dice, segundo a los Corintios 3, 2 y 3, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Y es manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Si alguien tuviera que determinar o entender qué es el cristianismo a través de tu vida, de tu testimonio, de mi vida o de mi testimonio, ¿qué idea se formaría del cristianismo? Dios te bendiga, mi hermano, grandemente. Inclina tu rostro y ora, por favor.
Dios bueno. En esta hora te rogamos nos ayudes. Yo el primero en mirarnos aún más a fondo en nuestras propias vidas. Si soy una carta leída, ¿qué mensaje estoy comunicando? ¿Cuál es mi narrativa? ¿Cuál es el sentido que otros están viendo en mí? Para entender lo que es seguir a Jesús, para entender lo que es ser cristiano, para entender lo que es el cristianismo. Dios, ayúdanos a comprender que el cristianismo, el mejor y verdadero cristianismo, el auténtico cristianismo, no es el de las grandes iglesias, el de las grandes denominaciones, no es el de las grandes manifestaciones religiosas en la historia o en el mundo, sino la obra que tú hagas en cada uno de nosotros, que como aquel cojo, anónimo, desconocido, invisibilizado, nos transforme, nos levante y nosotros podamos decir: hoy soy un hombre, una mujer nuevo, diferente, porque Cristo me transformó. Que así sea en la vida de cada uno de nosotros y podamos ser en lo personal la mejor y la más auténtica versión del cristianismo, para que el mundo lo sepa. En el nombre de Jesús te lo ruego, Padre. Amén y amén. Dios me les bendiga, mis hermanos, grandemente. Amén, 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 amén.